Las medidas que está tomando el presidente buscan evitar una hiperinflación, un 54%. Tiene que ver acá el DNU y cosas en el medio, ahora lo hablamos. Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder 2.0. Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy vamos a hablar del nivel de acuerdo y desacuerdo, es decir, el termómetro ciudadano en cuanto a las frases que se vienen diciendo, tanto por el presidente como en disidencias con diputados y demás. Esta información, la saqué de Opinaya. Opinaya es una empresa que se dedica a medir, de hecho fue bastante asertiva en las elecciones, se dedica a medir, entre otras cosas, la opinión popular. Es decir, que esto se lo preguntan a diferentes casos. En este caso es una encuesta que se realizó online nacional. El público era general, es decir, que no estaba apuntado a un tipo de público. Y había 1.200 casos digamos que fueron personas entrevistadas en enero de 2024. La información es la siguiente. Vamos a leerlas y luego de leerlas, interpretar un poquito. La primera, es necesario hacer una reducción del gasto público. Esto no son preguntas, son frases. Y lo que tenemos, el porcentaje que está al lado, es el nivel de acuerdo, como dice arriba, el nivel de acuerdo con las siguientes frases. Entonces la primera es necesario hacer una reducción del gasto público. Un 71% de las personas consultadas dicen que es necesario hacer una reducción del gasto público. Es decir, que básicamente el Estado gasta mucho dinero. En base a esta encuesta mínima y online, es necesario hacer una reducción del gasto público, porque el Estado gasta mucho dinero. Y esto se puede ver porque hubo un montón de cosas que ahora las vamos a analizar. No me quiero ir deteniendo en las frases. Ahora vamos una por una. El segundo dice, el actual nivel del gasto público es insostenible. No se puede sostener el Estado con lo que está gastando. 67% coincide. Estoy dispuesto. Todas estas preguntas se las hacen a la misma persona, así que atención, porque el que pudo haber puesto que es necesario hacer una reducción del gasto público dijo que igualmente, más allá de la reducción, igual el actual nivel de gasto público es sostenible. Ojo, porque eso es base a todo lo que contestaron, por eso es que es más baja. Seguramente hubo gente que contestó así. Bueno, el actual nivel del gasto público es insostenible. 67%, es decir, estamos arriba del 50% a favor. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante, 64%. Y esto habla un poquito de ciertas cosas. Ahora también vamos a desmenuzarlo. Pero vuelvo a repetir, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante, 64%. El gobierno está mostrando austeridad al hacer un fuerte recorte a los gastos de la política, 59%. Ya vamos a hablar de esto, sé que hay muchos que tienen cosas para decir. 59%, seguimos arriba del 50%. La inflación actual, es la siguiente frase, la inflación actual y la de los próximos meses es culpa del gobierno anterior de Alberto Fernández, 59%. No me preocupa porque no siento que sea desinformación lo otro. Ya lo hablamos. La inflación actual y la de los próximos meses es culpa del gobierno anterior de Alberto Fernández, 59%. Atención acá, las medidas de Milei buscan evitar una hiperinflación, 54%. Las medidas que está tomando el presidente buscan evitar una hiperinflación, un 54%. Tiene que ver acá el DNU y cosas en el medio, ahora lo hablamos. El aumento de tarifas de luz, gas y transporte es inevitable, 44% de acuerdo. Esta encuesta marca una gran, a mi criterio, tendencia y también en relación a la primera y a la última pregunta, una disociación por parte de, valga la redundancia de palabras, de la percepción de una realidad que era un paradigma actual transformándose en una nueva época, un verdadero cambio de época. Vamos a ver cosa por cosa. Antes de seguir, suscríbete al canal, compartilo y deja like. Quiero decirte que el 92% de personas que miran En el Ojo del Poder 2.0 no se suscriben y algunas otras no dejan like. No cuesta nada, es un botoncito y realmente ayuda mucho. Así que tengamos ese acto de por lo menos hacer llegar más la idea de la libertad y suscríbete al canal. Muchas gracias. Bien, ¿es necesario hacer una reducción del gasto público? Se los pregunto a ustedes porque quiero que me contesten sí y no. Nuestra premisa para este video son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Tenés que poner 7 entre sí y no. Vamos a la primera. Y ahora sí lo voy a hacer en modo de pregunta. ¿Es necesario hacer una reducción del gasto público? Bueno,
te voy a dar mi opinión subjetiva, ya que ustedes van a poner la suya en los comentarios. Obviamente que el gasto público excede las arcas del gobierno. De hecho, hasta hace muy poco teníamos un gobierno emitiendo moneda sin respaldo económico en el Banco Central. Algo que parecería para cualquier economista del mundo una locura. O muchos economistas con sentido común, una locura. Hasta hace poco estuvo Javier Milei hablando en Davos y justamente hablando de este tema, del daño que provoca el socialismo con este tema de que el Estado esté tan presente y gaste tanto. Bueno, la segunda, ahí ya me tenés que contestar sí y no en los comentarios si querés. Vamos en la segunda. ¿El actual nivel del gasto público es insostenible? Bueno, yo creo que hay bastante evidencia empírica de que sí es insostenible. Ahora, la realidad es que si hablamos objetivamente acerca de la palabra sustentable, no sustentable, o sostenible, no sostenible, se puede seguir sosteniendo, pero en algún punto va a llegar a su final, al crash, a la explosión total, más allá de la hiper, o sea, a totalmente una economía rota. Una economía que ya no sirve, que no es levantable. Entonces, ¿se puede seguir sosteniendo? Y si hablamos objetivamente, y se podría. Ahora, nos lleva a estar un poco condenados. Con lo cual, esta pregunta es muy tendenciosa. A mí no me gusta. Porque hay que pensarla bastante, digamos, de manera muy mundana y normal, como para responderla con certeza. Entonces yo contestaría lo siguiente: el actual nivel del gasto público es insostenible, y por supuesto, porque la evidencia empírica respalda que intentar sostener ese gasto público nos llevó a un empobrecimiento desmedido que, por ejemplo, arroja datos de 40% de pobreza, los niveles de indigencia subiendo y la clase media bajando a baja, pero constantemente, y la clase baja bajando a pobreza. O sea, hay una división y una brecha entre las clases sociales enorme. El pobre es pobre pero no sabe que es pobre, y el rico piensa que es rico y piensa que hace desde el sector privado y lo está haciendo desde el público. El pobre le paga al rico, el rico no le paga al pobre, se va en impuestos. Es un desastre. Todo lo que ha generado el kirchnerismo, el enfrentamiento de las personas, de los sujetos, de los hombres con las mujeres y demás, todas esas cosas hacen de que justamente este gasto público que se tenga que crear, y porque hablo de hombres con mujeres, mujeres con hombres, porque se crean ministerios que emplean más gasto público. ¿A base de qué? De necesidades que son ilimitadas. Si las necesidades son ilimitadas y los derechos que van surgiendo de esas necesidades ilimitadas van generando gasto público, bueno, claramente Argentina iba en un rumbo de incremento de gasto público. Cada vez más gasto público, y en algún momento, sin dinero de respaldo y emitiendo una moneda que no vale nada, como era el peso en relación al dólar, sin tener dólar de respaldo en el Banco Central, explota todo, honestamente. Entonces, no sé por qué y cuál es el argumento de que muchos no defiendan la dolarización o libre competencia de moneda. Honestamente, una persona común, normal, usando el sentido común, lo dice. Bueno, ahí tuviste la segunda pregunta para contestarme. La tercera: ¿estás dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante? Otra pregunta tendenciosa, porque realmente acá hay que ver quién puede, porque el daño que produjo el gobierno anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior del anterior, fue mucho. Y si estamos hablando de que la mitad del país tiene está bien que esta es una encuesta online, quiere decir que el que está online en teoría debería tener una posición de poder, digamos, hacer un esfuerzo económico. Pero la realidad es que igualmente, si lo traspolamos a como estamos haciendo esto, a un montón de personas, bueno, hay que ver realmente quién quedó con la posibilidad de hacer un esfuercito económico, que no es un esfuercito, termina siendo un esfuerzo. Por ejemplo, pagar el impuesto Kicillof para la gente de Buenos Aires, por ejemplo. Otros impuestos a nivel de otras provincias, o impuestos incluso nacionales para pagar problemas que tuvimos, que obviamente sí, a ver, que lo pague la política. Ahora hablamos de que lo pague la política, pero la realidad es que nadie es kirchnerista gratis, y a nosotros lamentablemente nos sale bastante costoso tener que solucionar el desastre que dejaron los kirchneristas que pretendían vivir gratis. Vamos a la cuarta. ¿El gobierno está mostrando austeridad al hacer un fuerte recorte a los gastos de la política? Sí, y no solo austeridad a mi criterio, sino justamente, o sea, la reducción de ministerios y demás es lo que debía hacerse, lo moralmente correcto, lo que el sentido común indica. Así que yo creo que esta pregunta, a mi criterio, tiene un 59% de aprobación. Entiendo que hay personas disidentes en esa encuesta online, y esa disidencia, vuelvo a decir, no es gratis. Bueno, la inflación actual es la otra pregunta.
la inflación actual, la de ahora, y la de los próximos meses, ¿es culpa del gobierno anterior de Alberto Fernández? Bueno, respóndanla ustedes. Hasta respondan qué piensan, qué pienso yo. O sea, honestamente, esta no tiene 59%. O sea que hay un 41% que piensa que no es culpa de Alberto Fernández. Yo no lo creo. A ver, me es difícil inteligirlo. No sé. Bueno, para mí, toda de Alberto. Toda, Alberto y Massa. O sea, último año Massa. Está bien, habrá alguno que dice, no, es de Massa la culpa, es de Cristina. Capaz es re fanático de Alberto. No conozco fanáticos de Alberto. Capaz hay alguno. Bueno, las medidas de Milei buscan evitar una hiperinflación. Y bueno, yo creo que lo está diciendo desde antes de ser presidente. Así que, recontra sí, es mi respuesta. No sé cuál es la tuya, decime. Y por último, el aumento de tarifas de luz, gas y transporte es inevitable. Bueno, volvemos a lo mismo que les decía con el gasto público. ¿Es inevitable? Otra vez creo yo que la frase desafortunada y la pregunta es tendenciosa. ¿Por qué traje esto a colación? Porque lo subió Javier Milei a su Twitter. Si se fijan en su Twitter hay un caso en donde él habla acerca de esta entrevista y dice algo que ahora se los voy a decir. Pero el aumento de tarifas de luz, gas y transporte es inevitable. 44% tiene. Yo creo que acá es donde hay un gran tema. Hay un gran interés y uno de los intereses más parásitos que existen, que son los municipios. Ojo acá, porque un 44% de las personas dijo que es inevitable. Pero alguien dice no, se puede evitar. Habrá un porcentaje de desinformación y habrá otro porcentaje que es de curros municipales. Fíjense lo que decía Javier Milei a esto. Decía, la gente la está viendo. La gente la está viendo. Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros. Me imagino que no hace falta que les haga una listita. No, señor presidente. No hace falta que nos haga una lista ni de los curros, ni de las personas que los proponen, ni que los hicieron. Ahora, hay que dejar de negar que en el paradigma actual había muchísima corrupción. La batalla es cultural. Espero leerte en los comentarios y nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder 2.0. Chau.